Poquito más de 20 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Y no sé si se enteraron, pero Clara Mucio, la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no se preocupen si no saben quién es, porque nadie casi lo sabe, hizo un posteo, una declaración diciendo que el trabajo no remunerado dentro del hogar no existe. Lo hizo contradiciendo esa frase que dice: eso que llaman amor es trabajo no pago. Al instante hubo múltiples respuestas, repudios, críticas contra la vicejefa de gobierno, y una de las personas que le respondió fue Andrea Datri, que es legisladora porteña del PTS en el Frente de Izquierda y fundadora de la agrupación Pan y Rosas. Andrea, muchas gracias por estar aquí en el aire de la tribu. Juan Palavecino te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para vos. En función de esto que decía la vicejefa, el trabajo remunerado dentro del hogar no existe. Vos ya diste una respuesta ahí por las redes sociales, pero me interesaba escuchar tu posición en función de eso, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, un poco gracioso que sea la vicejefa de gobierno y niegue la existencia del trabajo no remunerado de las mujeres en los hogares, que es algo que mide el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, el IDECBA. Entonces, el IDECBA tiene un sistema de indicadores de cuidados que la vicejefa del gobierno desconoce. En primer lugar, ese índice, ese indicador mide el cuidado que justamente son aquellas actividades o tareas que se realizan para satisfacer las necesidades básicas de la reproducción de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Puede ser desde actividades como cocinar, para alimentar, bañar, vestir, las múltiples tareas que todos hacemos, o hacemos para otros o hacemos para nosotros mismos, como también algunas tareas que son del orden simbólico, como por ejemplo puede ser leer un cuento a un bebé para dormirse, a un niño para dormirse, claro. Abrazar a un niño que está llorando. Entonces, las mujeres dedican un 56% más de tiempo para estas tareas que los varones. Sí, eso es contundente y es una medición que hace el IDECBA. Claro. Mientras la vicejefa de gobierno dice que esto no existe y que reconocerlo es como un problema de que estamos infectadas por la ideología de género. Sí, partimos de una base, como decís vos recién, como que no reconoce ni siquiera el trabajo de los propios trabajadores y trabajadoras de la ciudad que integran el Instituto de Estadísticas y Censos, ¿no? Donde está claramente estos números que recién nos contabas. Ahora, la pregunta quizás es: ¿por qué crees que estas declaraciones por parte de una alta funcionaria, de la vicejefa de gobierno de la ciudad, llegan ahora? Y si ves que en la cuestión de género o en la cuestión esta de la pseudo batalla cultural hay un intento del PRO de pegarse al gobierno nacional. Sí, claramente. O sea, la vicejefa de gobierno ya hace tiempo que viene como deslizándose hacia la batalla cultural de la ultraderecha, no solamente con esto, sino también con otros temas, ¿no? Está muy preocupada porque ha descendido la tasa de natalidad en la ciudad de Buenos Aires, pero no le interesa que haya más población en la ciudad de Buenos Aires, sino que le interesa que haya más hijos de determinadas familias, de determinado sector social, porque al mismo tiempo le preocupa que ese descenso de la tasa de natalidad se equilibre, digamos, con la llegada de familias migrantes de determinados países que no le gustan a la vicejefa de gobierno, como son los países hermanos de vecinos, ¿no? A la Argentina. Tiene ese tipo de preocupaciones que son muy de la agenda de la ultraderecha, al mismo tiempo que Jorge Macri también habrán notado que tiene un giro. Estuvo 2 años durmiendo a la siesta en su gestión como jefe de gobierno y de repente se despertó de la siesta y lanzó a la policía de la ciudad a reprimir a mansalva cada problemática social que aparece en la ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri cree que la resuelve a los palos. Claro. Entonces, personas sin vivienda que ocupan propiedades que han sido abandonadas, desalojo a los palos. Vendedores ambulantes
que tienen que salir a vender algo para sobrevivir porque aumentó la desocupación en la ciudad de Buenos Aires, a los palos. Hemos visto, ¿no?, esos videos que se viralizaron de la vendedora en silla de ruedas, ¿no?, en Flores, con discapacidad. Terrible. Donde 4 policías la rodean para arrancarle la mercadería. Después vimos otro video también, no sé si ustedes lo vieron, de un nene que le están robando la mercadería a la policía a su mamá, vendedora ambulante, y el nene le ruega llorando a la gente que estaba en ese momento ahí, por favor no le saquen la mercadería, porque ese nene estaba viendo cómo no iba a comer él. Claramente, casi no, a diario prácticamente o cada 2 días están apareciendo este tipo de registros de cómo actúa la policía de la ciudad en función de una política, por supuesto, de la saturación en los colectivos, en el subte, la saturación policial, donde te revisan con el criterio racista de portación de cara, ¿no?, como decimos popularmente. Claro. Que revisan los bolsos y las mochilas, y bueno. Entonces, digo, hay un giro, ¿sí?, en ese sentido que vos planteabas. Hay un giro del PRO para tener una derecha autoritaria, ¿no?, que ocupe el espacio de la Libertad Avanza, que, como sabemos, los dejó en tercer lugar en las elecciones. O sea, tenemos un gobierno de la ciudad que es la tercera minoría en la legislatura, claro, porque avanzaron muchísimo los libertarios. ¿Con qué candidato fueron las elecciones? Adorni es Milei, decía en los carteles. Fueron con Adorni. Y Adorni ahora es el problema enorme que tiene el gobierno, por la caída de popularidad, por los descubrimientos que se hicieron de su cantidad de propiedades, sus viajes suntuosos y todos los gastos exorbitantes que tiene la nueva casta libertaria. Entonces, la Libertad Avanza, todo lo que conquistó, digamos, está en riesgo de perderlo, y el PRO cree que convirtiéndose en una derecha cada vez más autoritaria, le puede disputar ese espacio político a la ultraderecha, ¿no es cierto? Bueno, en ese marco, la vicejefa de gobierno está con esta onda de tirarse contra el feminismo, de tirarse contra las conquistas y los derechos que hemos conseguido con la lucha las mujeres, sobre todo en una ciudad que nos ha visto, es un movimiento, por supuesto el nuestro es un movimiento que trasciende la ciudad de Buenos Aires, pero la ciudad fue el escenario, digamos, de las grandes movilizaciones, por Ni Una Menos, por el derecho al aborto. Entonces, bueno, ella está golpeando desde aquí. Ahora, último, con el discurso de que el trabajo de cuidados no existe, eso es amor, que es completamente reaccionario desde su lugar. Ahora, Andrea, vos hablabas, te hago una pregunta más, hablabas del sector social, ¿no? Y me quedaba pensando, porque también algo que entiendo desde Pan y Rosas y desde distintas agrupaciones de mujeres y disidencias vienen diciendo hace mucho tiempo, que es esta cuestión de que la cuestión de género viene íntimamente atravesada igual por una cuestión de clase, porque quien dice esto es alguien que seguramente le pague a una trabajadora mujer por hacer las tareas de su hogar o el cuidado de su familia, alguien que además debe llevar una vida muy distinta a las que llevan las mujeres precarizadas. Entonces, digo, en este punto, ¿qué correlato tiene esto que dicen declaraciones la vicejefa con la política concreta en cuanto a cuestiones de género que lleva adelante el gobierno de la ciudad? Bueno, en primer lugar, se ha retrocedido, ¿no?, en políticas públicas y en la jerarquía que tienen las instituciones que debieran gestionar las políticas públicas en la ciudad de Buenos Aires para cuestiones de género, ¿no? Claro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, entre los índices que mide el IDEC, no solamente mide el sistema de indicadores de cuidados, sino que también, por ejemplo, una de las cosas que dije en la sesión, que tuvimos la primera sesión del año recién la semana pasada, creció la desocupación en la ciudad de Buenos Aires. Casi llega a un 7%, que es un índice bastante alto y que está creciendo desde el año pasado. De ese 7% de desocupados en la ciudad, más de la mitad, el 52%, son mujeres. Y además, si vos lo repartís entre las distintas zonas de la ciudad, tenés que la tasa
de desocupación de la zona sur de la ciudad, yo vivo en La Boca, Sí. en esta zona, duplica a la tasa de la zona norte de la ciudad, donde están los barrios más ricos, ¿no? Claro. Los sectores más acomodados. Entonces, obviamente que las mujeres están sometidas, por un lado, a la violencia machista, ¿no? Que es persistente, es estructural, eso no se cambia, no se elimina, podríamos decir, con leyes, ni con decretos, ni con nada, porque la violencia es estructural en nuestras sociedades capitalistas patriarcales. Entonces las mujeres siguen sufriendo violencia, siguen teniendo miedo de salir a la calle en determinadas horas y en determinados lugares en esta ciudad. Por más que haya muchos derechos en esta ciudad. Claro. Por otro lado, están sometidas a la violencia del mercado, porque la violencia del mercado es brutal. Las mujeres son las que tienen las tasas más altas de precarización. La derecha te habla de emprendedurismo, y yo les decía el otro día en la sesión, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo les van a decir emprendedurismo? Eso es cuentapropismo pobre. Lo que hace la mayoría para rebuscársela, ¿no? Son lo que comúnmente llamamos los rebusques, las changas. Entonces, violencia machista, violencia del mercado capitalista, violencia institucional, porque a la problemática social de esa mujer que está endeudada, que ya no puede pagar el alquiler, que termina viviendo en una propiedad abandonada y vendiendo cosas en la calle para sostener a sus hijos, después lo único que recibe del gobierno son palos de la policía de la ciudad. Claro. Entonces, ese círculo de violencia no afecta a todas por igual. Falso que afecta a todas por igual. Obviamente que los sectores más afectados son las trabajadoras, y las trabajadoras pobres en particular, las trabajadoras de los barrios populares de la ciudad, que al mismo tiempo está desfinanciando, el gobierno de la ciudad está desfinanciando el Instituto de la Vivienda y todo lo que tiene que ver con el presupuesto de obras e infraestructura para urbanizar esos barrios. Claro. Entonces, bueno, la situación es medio como desesperante, ¿no? Porque cada vez es más, vemos que se agrava más porque la ciudad, además, está en un país donde la economía está entrando en una situación Sí, la situación nacional también es crítica. Andrea, muchísimas gracias por el contacto y bueno, seguiremos charlando en otra oportunidad seguramente de todo esto. Te mandamos un saludo. Bueno, gracias por darme la palabra en este tema que la verdad es que nos interesa mucho. Sí. Yo soy militante feminista desde hace 40 años y además en la legislatura una de las comisiones en las que trabajo es la de Mujeres, Géneros y Diversidad, y esto va a ser parte de nuestra agenda. Sin duda, un abrazo grande. Gracias. Escuchaban a Andrea Datri, que es legisladora porteña por el Frente de Izquierda, fundadora de la agrupación Pan y Rosas, y bueno, hablando un poco sobre esto que decía la vicejefa de gobierno, Clara Musi. 11 31 260 887. Registren el WhatsApp de la tribu